Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 6 de, bueno, hoy es 12 de marzo y son las 6:04 de la tarde y hoy tenemos 12 personas de inicio. Vamos a ver cómo nos va al final, pero vamos bien, ya llevamos 12, otros días no hemos tenido 12, ya vamos mejorando. Pues vamos a empezar la clase de hoy, que tiene que ver con los chichimecas y la conquista del norte de México, y también con la conquista de otras zonas de México que también han sucedido y que son importantes. Entonces vamos a ver eso el día de hoy, ¿sale? Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a hablar de la conquista de los territorios de la Nueva España. El nombre de México, acuérdense, eso sí es importante que lo sepan, que el nombre de México desde 1521 hasta 1821 va a ser Nueva España. Ese va a ser el nombre que va a tener el país en ese periodo de 300 años que va a ser dominado por los españoles. Nueva España. Entonces, desde 1521 hasta que los españoles sean derrotados, va a llamarse Nueva España. Así va a ser este territorio. Entonces va a empezar la conquista de los territorios de la Nueva España. Pues los españoles derrotan a los aztecas en 1521 y pues también otros grupos se les aliaron para poder lograr beneficios también o privilegios. Por ejemplo, algunos grupos que ayudaron a los españoles en su conquista fueron los Ochimilcas, los Chalcas, los Huejoxincas. O sea, esta zona que actualmente donde vivimos estaba dominado por el imperio de Huejoxingo, por el señorío de Huejoxingo, y fueron aliados de los españoles, los colhuas, los otomíes, chinantecos, mixtecos, zapotecos, fueron algunos de los grupos que se unieron a los españoles. Espérenme, déjenme ver acá que no sé cómo. Entonces, estos grupos, espérame tantito. Ya. Esos grupos, pues también ayudaron a los conquistadores para que siguieran dominando no solamente lo que fue parte del Imperio Mexica, sino que también controlar otras zonas de otras partes del país, que ellos todavía no conocían, ellos nada más iban explorando y iban dominando esas partes. También los tlaxcaltecas, que fueron sus principales aliados, les ayudaron a los españoles. Ahorita vamos a regresarnos a esto, pero sí es importante que sepan que los tlaxcaltecas también van a ayudar a los españoles a someter partes de México que ellos no pudieron someter como colonizadores. Esta fecha de 1591, incluso en Tlaxcala hacen un ritual para conmemorar a las 400 familias tlaxcaltecas que fueron a habitar a la zona de la zona chichimeca para que se apaciguara el país y que también colonizaron parte de México, esas 400 familias, ¿no? Se les hacen un gran homenaje en Tlaxcala cada año, cuando se podía, ahorita no se puede, pero también en Tlaxcala tienen una conmemoración a esta fecha. Pues la zona que más trabajo les costó a los españoles conquistar fue la zona de Chichimeca. La zona chichimeca es toda la parte, bueno, me voy a adelantar tantito. La zona chichimeca es toda esta parte de lo que antes era Aridoamérica, esta parte de acá. Esta zona estaba dominada por indios que les decían chichimecas. Los chichimecas era un grupo, así se les decía a todos, eran muchos grupos indígenas, había muchos grupos establecidos ahí, pero en general les decían chichimecas, aunque tenían diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Su forma despectiva era decirles chichimecas, que era como los pueblos bárbaros del norte, así les reconocían a estos pueblos.
no querían a los colonizadores, se oponían a los colonizadores españoles que llegaban a fundar ciudades, que llegaban a establecerse en el territorio que ellos estaban habitando, que vivían desde miles de años ahí, y que ver personas extrañas, barbadas, que están sacando sus minerales, que están destruyendo sus cosas, que están quitando sus árboles para hacer caminos, que están tomando a las personas, que están llevando personas a explotarlas y hacerlas que hagan trabajos, pues eso no les gustaba a los chichimecas y se opusieron a los colonizadores españoles durante 50 años, no dejando que conquistaran tan fácilmente su región. Ellos también se oponían a que se construyera esto, que era déjame ver si lo puse, que era esto que se construyó, los españoles construyeron este camino que se llama el Camino Real de Tierra Adentro, que es este conjunto de ciudades, que muchas de ellas son ciudades mineras, que conectaban desde Santa Fe en Estados Unidos hasta, bueno, antes le perteneció a México, lo perdimos en una guerra en 1847. Esto le perteneció a México hasta acá, esto que ya le pertenece a Estados Unidos. Entonces, desde acá se fueron construyendo caminos que conectaban a la Ciudad de México y de aquí conectaban hacia Veracruz y de aquí se conectaba también hacia Acapulco para comerciar mercancías, el oro y la plata y los minerales que se sacaban de esta zona. Solamente estaba permitido que se explotaran en este lugar, en esta zona, y que se siguiera este camino. No se podía seguir otro, o sea, que dijeran, pues me voy por otro camino diferente y lo sacamos por acá. No, el único camino autorizado para sacar esos minerales era este, y los chichimecas, pues lógico que se oponían al ver cómo estaban construyendo ciudades, pueblos y explotando los recursos de las zonas donde ellos anteriormente pues gozaban de paz y tranquilidad hasta que llegaron los españoles. Esto va a hacer que pues que se opongan, mientras los españoles van a hacer 2.600 kilómetros, es lo que abarca este camino, 2.600 kilómetros cuadrados que conectan Nuevo México y conectan también Texas. En el mapa que conseguí, que es no viene la conexión de Texas, pero también aquí hay una derivación y se viene para acá, ¿sale? Que conecta Texas y en esta parte es Nuevo México, que anteriormente todo esto nos perteneció como territorio a México. Entonces, pues se van a construir eso los españoles y los indígenas que viven ahí, pues se van a oponer a que los invadan. Va a haber una guerra que va a durar 50 años entre los chichimecas, o sea, los habitantes del norte de lo que actualmente es México, contra los colonizadores españoles. La primera etapa, como la marcó el maestro muy bien que dio esta clase, pues hubo enfrentamientos contra los chichimecas, los chichimecas hacían emboscadas, o sea, cazaban, aprisionaban a los españoles, los derrotaban, los esclavizaban, no querían que se establecieran ahí, y los españoles lo que querían ir fundando ciudades y construyendo ciudades para que también en este camino que ya les mostré, al ir haciendo estas ciudades en estos puntos, permitían que si había personas que se movían o querían llegar a esta parte del norte de México, pues fueran descansando y estuvieran más tranquilos antes de seguir en su camino. Entonces eran lugares seguros que trataban de ir consiguiendo. Y los chichimecas pues trataban de que no hubiera eso en su territorio, ¿no? Que no fueran invadidos. También los acompañaban sus aliados, que fueron los indígenas que ya les dije anteriormente, que les ayudaban a los españoles como guerreros, espías, custodios, los cuidaban, peleaban como si fuera una escolta, y los chichimecas no querían a los extraños, o sea, a los españoles y a sus aliados no los querían en sus territorios. En esta primera etapa, pues fue la más fuerte de los chichimecas contra los españoles. En la segunda, que abarca de 1568 a 1585, pues es al revés, ya los españoles empiezan a tomar el control de la zona y empiezan a matar a todos los indios chichimecas que van encontrando a su alrededor,
También los chichimecas pues hacían ataques a los españoles, saqueaban o atacaban ciudades mineras como Guadalajara y como Zacatecas, cazaban a los envíos de minerales que hacían los españoles y los emboscaban, los robaban, mataban a los sacerdotes que mandaban los españoles, y fue una etapa también donde se mantenían en guerra, pero los españoles ya atacando con más fuerza a los chichimecas. Y en la tercera etapa, pues ya se dieron cuenta de que pues no iban a llegar a mucho, que tanto unos resistían y los otros no podían avanzar, que encontraron una forma de comprarles regalos, regalarles vacas, regalarles animales, regalarles a los líderes chichimecas, y con eso pues irlos tranquilizando, irlos apaciguando, que ya empezaran a cultivar sus tierras, que ya empezaran a ocuparse a otras cosas que no hacían anteriormente, y se le llamó ese periodo la paz comprada, o sea que a través de estos regalos que fueron llevando los colonizadores españoles, y también por llevando a personas como los tlaxcaltecas, que ya vimos que llevaron en 1591 400 familias tlaxcaltecas con hijos, con esposas, todos ellos los llevaron a colonizar esta zona, pues eso ayudó también a que se fueran pacificando, porque estos indígenas chichimecas pues vieron también que llegaron estas personas de Tlaxcala, que llegaron otras personas de otras zonas, empezaron a emparentarse, empezaron a tener mestizaje, y eso trajo la paz en la zona y se apaciguó la zona chichimeca. Y ya con eso permitió que los españoles fueran controlando parte de lo que actualmente es el norte de México, que es todo esto que está acá, ¿sale? De todas maneras, esta zona siguió estando muy despoblada de aquí para acá, o sea, aquí donde estamos viendo en el mapa es donde vivían las personas, donde había minería, donde había actividades principalmente mineras, es lo que más había acá. Entonces eso permitió que se fueran construyendo ciudades a su alrededor, pero muchas de estas zonas estaban desiertas también o muy secas. Acuérdense que el clima es muy árido en esta zona, ¿sale? Pues no sé, díganme aquí en el chat si tienen preguntas de lo que les expliqué sobre los chichimecas. A ver, pónganme aquí en el chat si hay preguntas sobre los chichimecas. Preguntas, dudas. Alan sí pregunta cómo vivían. Los demás me están poniendo que no. Miren, la pregunta de Alan, ¿cómo vivían? Pues vivían en la zona del desierto, eran seminómadas, o sea, casi no tenían, cambiaban de casa a veces. Acuérdense que lo habíamos visto un poquito en otras clases, cambiaban de su lugar de residencia, cazaban, recolectaban, y a lo mejor se hacían casas, pero de materiales muy perecederos, o sea, que con el tiempo iban a cambiar, a lo mejor varitas, de troncos de árboles, pero de materiales que no eran muy durables, porque ellos sabían que en algún momento iban a tener migración. Y los españoles, pues su intención era fundar lugares que permitieran ya a las personas vivir ahí, quedarse a vivir en esos lugares, ¿sale? Esa es la diferencia. No sé si dejen ver aquí en el chat antes de avanzar, si no hay más dudas. Ok, me dice Akari que no, Evelyn Ixel no, Eduardo no, Akari no, Betsabe no, Jimena no, Raúl Antonio no, Lisbeth no, Jonathan Yoshi no, Hugo Mellado no, Alan ya le contestamos su pregunta, Lisbeth no, y Obi, ahorita me va a decir quién es Obi, porque ese sí no sé quién sea, ¿sale? Y Valeria no. Bueno, entonces seguimos. Ahora, otra parte es cómo van a conquistar el occidente de México, o sea, el occidente es lo que actualmente es Guanajuato, lo que es Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, eso es el occidente de México. Pues van a ser otro grupo importante por otros conquistadores que uno va a ser Cristóbal de Olid, que se va a ayudar de los tlaxcaltecas y de los indígenas matlatzincas, y van a intentar conquistar el territorio de los purépechas. Van a dominar casi los purépechas, casi no pusieron resistencia, la mayoría muy fácilmente aceptaron la alianza con los españoles y no pelear, pero en Colima, en lo que actualmente es Colima, pues sí hubo resistencia de parte, aquí en esta parte,
de parte de algunos grupos indígenas, y también en la región que se llama Mixtón, que es esta, de acá, pues los indígenas no se dejaron, no quisieron firmar la paz y también se fueron a una guerra contra los españoles. Aquí los grupos que se resistieron fueron los Caxcanes, Tecuetles, los Zacatecos, eran pueblos originarios de esa zona, y ahí llegó un conquistador muy sanguinario que se llamó Nuño de Guzmán, que es el más sanguinario de todos los conquistadores, que quemaba los pueblos, que les exigía muchos tributos, les exigía mucho oro, era muy ambicioso también y muy corrupto. Entonces, este conquistador fue el más malo de todos, es el que más sanguinario, el que peor trató a los indígenas, el que más castigos cometió sobre ellos, el que menos tolerancia tuvo hacia los grupos indígenas. Y este señor va a fundar en 1532 lo que actualmente es Guadalajara, y va a fundar Nueva Galicia, así le va a llamar a esta zona que él va a controlar. Y también va a fundar en 1541 lo que actualmente es Morelia, que antes se llamaba Valladolid. Ya les había dicho que este Nuño de Guzmán era muy sanguinario, era una persona que exigía oro, tributos, castigaba a los indígenas, los esclavizaba, los vendía. Este es Nuño de Guzmán, pintado por tlaxcaltecas. Esta obra se llama Lienzo de Tlaxcala, es un conjunto de láminas que hicieron tlaxcaltecas, que están en el libro a ver si te me acuerdo el libro donde se encuentran estas obras. A ver, se llama El Lienzo de Tlaxcala. Entonces, eh, actualmente lo que es Nueva Galicia, lo que él le puso Nueva Galicia a Nuño de Guzmán, actualmente abarca los territorios de Colima, de Jalisco, de Nayarit, de Aguascalientes y parte de Sonora y Zacatecas. O sea, fue una zona muy grande la que dominó Nuño de Guzmán con Nueva Galicia, que él le puso nombre a esa zona que él controló. Y en Michoacán, la región purépecha, hubo un sacerdote que se llamó Vasco de Quiroga, que al contrario es muy bueno, ayudó a los indios, fundó hospitales, difundió la educación, se enojaba contra los conquistadores de que golpeaban y maltrataban y humillaban a los indígenas, y los indígenas lo querían mucho, y ese sacerdote, los indígenas le decían Tata Vasco, o sea, Tata de papá. Entonces, ese sacerdote ahorita la iglesia quiere convertirlo en un santo, porque es un sacerdote que ayudó mucho a los pueblos indígenas de Michoacán. Entonces, no todas las personas eran malas con los indígenas, también había personas que los querían que se educaran, que querían que aprendieran, que querían que se formaran y querían que fueran mejores personas. Y que, aunque sí quería que aprendieran la lengua española y que respetaran a las autoridades españolas y que construyeran iglesias, pero también querían que los indígenas no fueran maltratados, ni fueran explotados, ni torturados, ni castigados. ¿Sale? Eso fue en la zona del occidente de México. Ahora, en la parte de la región maya, también hubo otros conquistadores que buscaron dominarla. Los más importantes fueron la familia Montejo, de Francisco Montejo. Tanto el papá como el hijo se llamaban igual, y ellos conquistaron lo que actualmente es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Belice, Honduras y El Salvador. Ellos buscaron controlar esta zona, lo hicieron, les costó trabajo, no pudieron controlar toda la zona, pero sí una buena parte. Unas las llegaron a controlar hasta finales de 1600, o sea, casi hasta 1700 lograron controlar esta región de la zona del Mayab, o sea, de la zona maya. Y hubo otro conquistador que fue Diego de Mazariegos, que conquistó parte de lo que actualmente es Chiapas. Entonces vamos viendo cómo hubo muchos conquistadores que fueron dominando zonas de lo que actualmente es México, que en ese momento se llamaba Nueva España. Pero también había indígenas que no estaban de acuerdo con la forma de tratarlos, con la forma como los estaban sometiendo, y se levantaron contra los españoles. Uno de ellos fueron los Exales en el año de 1712. Otro fue Jacinto Canec, que incluso hay un libro que si alguna vez pueden leer que se llama Canec, de Emilio Arbeu, de Emilio Arbeu se llama. Bueno, así se llama el libro, Canec, no me acuerdo bien el apellido, pero es un libro muy bonito.
Y también Tupac Amaru, pero en Perú, eso no fue aquí en México, se levanta también contra los españoles. O sea que ya también los indígenas también se rebelaron contra el control que tenían los españoles en esta zona también de los mayas. En Oaxaca, que también era importante, también hubo conquistadores que buscaron dominarla. Una de ellos fue Pedro de Alvarado, que se acuerdan que fue el que hizo la matanza en el Templo Mayor, y que era uno de los generales más importantes de Hernán Cortés, de sus hombres más importantes. Pues él dominó las zonas de Oaxaca. Aprovecha que en Oaxaca no estaban unidos los indígenas, que estaban divididos por señoríos, que cada señorío tenía su rey, que no se unieron tan fácilmente, y eso hizo que venciera muy rápidamente a los mixtecos. Mientras que hubo grupos como los zapotecos, los mijes y los chontales, que esos sí se resistieron a los españoles, pelearon, y hasta 1660 los españoles lograron dominar la zona completamente de lo que actualmente es Oaxaca. Junto con la ayuda de los sacerdotes, lograron conquistar eso. Y a Hernán Cortés, que fue el conquistador más importante que hubo aquí en México, en lo que actualmente, bueno, en ese momento era Nueva España, se le nombró como el Marqués del Valle de Oaxaca. O sea, fue el título que le dieron como reconocimiento por haber vencido a los indígenas mexicanos. Le dieron ese cargo que como Marqués del Valle de Oaxaca, que después ya va a tener problemas, va a ir a reclamar a España que le reconozcan sus cargos, ahorita vamos a ver, pero ese fue el cargo que le dieron a Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca. ¿Vale? Aquí esto viene en su libro, en la página número 216, esta lectura, que el rey Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que no viene acá, pero es el mismo rey, o sea que el rey del chocolate, el que sale ahí en los chocolates, sí existió. Ese rey era un rey muy poderoso, que tenía reinos tanto en España, en Europa, era rey de estas regiones. Entonces este rey le dio a Hernán Cortés el marquesado del Valle de Oaxaca, que abarcaba los estados de Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz y Oaxaca. O sea, era muy grande lo que le dio como territorio el rey de España, Hernán Cortés. Después va a morir Hernán Cortés y sus hijos van a buscar seguir con los derechos. Aquí dice de encomenderos. ¿Qué son los encomenderos? Los españoles tenían la obligación de que los territorios que dominaban tenían que darles religión y trabajo a los indígenas. Entonces, esa era la encomienda. Entonces, trabajaban los indígenas, eso lo vamos a ver después, pero a cambio de trabajo, los indígenas tenían que trabajar para los españoles y los españoles a cambio les tenían que dar alimento y religión. Esa es la encomienda. Entonces, el rey ya no quería reconocer a los hijos de Hernán Cortés como encomenderos, pues ellos pelearon y conservaron el título de marqueses del Valle de Oaxaca, o sea, que tenía su papá, pero ya la corona, o sea, los reyes de España le quitaron muchos derechos que anteriormente había tenido su papá, Hernán Cortés. Y este es un ejemplo del castillo que tenía Hernán Cortés, ahí en el estado de Morelos, que esto actualmente todavía existe y es un museo muy importante en el estado de Morelos. Yo todavía no tengo la fortuna de conocerlo, espero que alguno de ustedes ya lo haya conocido, ¿sale? Si alguno de ustedes ya lo conoce, me pone aquí en el chat, que ya conoce el Palacio de Cortés en Morelos, ¿sale? Entonces, Hernán Cortés conquistó la zona de Oaxaca. Bueno. Después, pues van a buscar los conquistadores conquistar el norte de México. El norte de México lo van a querer conquistar también porque pensaban que había, bueno, lo que han visto en algunas películas, como las películas del Dorado, que había ciudades de oro, donde todo era de oro, de mucha riqueza. O también creían que en la Biblia aparecen las ciudades perdidas de Cíbola.
Eso sale en la Biblia. Y los españoles pensaban que pues a lo mejor esa ciudad sí existía. Como estaban encontrando muchas cosas que no sabían que existían y sí existían, pues ellos se emocionaban y decían, a lo mejor lo que viene en la Biblia está aquí, por aquí cerquita. Y los indígenas también les contaban algunos mitos y ellos creían los mitos que los españoles, bueno, que los indígenas les contaban y hacían expediciones para poder buscar esas ciudades doradas, ¿no? Que no conocían. Aquí, por ejemplo, nos ponen un ejemplo de una expedición de un conquistador que se llamó Coronado, que entre 1540 y 1542 buscó ciudades perdidas, y el más perdido era él porque no encontró, bueno, sí encontró pueblos apaches, aquí viene, ¿no? Apaches, navajos, cheyenne, pueblos osages, kiowas, comanches, pero no encontró las ciudades perdidas y indígenas de Kansas, pero no encontró los, las ciudades de oro, o la riqueza, o los pueblos perdidos que decían en la Biblia, ¿sale? Pero los españoles buscaron, o sea, los españoles fueron explorando los territorios y viendo qué podían encontrar en estas zonas. También encontraron indios que se rebelaron, también aquí dice los pericúes de Baja California, en esta zona de acá. Otro grupo indígena también se rebela contra los españoles, pero los españoles también por su ambición seguían buscando nuevos lugares y nuevos territorios antes de que avance. Pero los españoles sí encontraron, a lo mejor no cosas que fuera de oro o el dorado, ¿no? Como ellos soñaban. Pero, por ejemplo, en su libro, en la página 219, viene esta lectura, un cuadrito chiquito, ¿no? De lo que estamos viendo, de una mina que se llamaba La Valenciana, que, que estaba en el estado de Guanajuato y que produjo 30 millones de pesos en plata. O sea, imagínense la cantidad de dinero que generó esa mina. Dice, lo que equivalía a toda la producción minera del virreinato de Perú. O sea, esa mina solita de Guanajuato produjo todo lo que Perú produjo en 300 años. O sea, imagínense la riqueza, cuánto dinero se llevaron de lo que actualmente es México. Y en ese momento era Nueva España. Su dueño, o sea, este señor Antonio Obregón y Alcocer, conde de la Valenciana, pues cómo no iba a comprar el cargo de conde con todo el dineral que sacó de esa mina. Estaba considerado uno de los hombres más ricos del mundo de su época. Imagínense, pues, cuánto dinero sacó de esa mina. O sea, sacó la misma cantidad de dinero que sacaron de las minas de oro de Perú. O sea, es una cantidad muy grande. Y este señor, pues, Antonio Obregón y Alcocer, pues también mandó a hacer iglesias. O sea, eso es lo que quiero que vean también que tenemos como riqueza cultural, que parte de esa riqueza que se sacó de nuestro territorio, bueno, de lo que actualmente es México, en ese momento no era México, pues mucho de ello quedó en los edificios que actualmente tenemos, en las catedrales, en las iglesias, en los adornos, y por eso México tiene esta riqueza que no tienen ni siquiera España, o sea, que fue el país que nos conquistó. Tiene este tipo de construcciones que nosotros a veces tenemos, que son diferentes también, ¿sale? Entonces, nos regresamos. Pues los indígenas siguieron conquistando, bueno, más bien los españoles siguieron buscando construir ciudades mineras. Esta si pueden sacarle una foto, sáquenle una captura de pantalla y me van poniendo acá que ya la pusieron. Y los españoles fueron dominando diferentes lugares, haciendo ciudades, haciendo lugares donde sacaban minerales y iban explotando los recursos de lo que era la Nueva España. Entonces pónganla aquí, capturen esta pantalla y ya me van poniendo que ya la capturaron, ¿no? ¿Sale? Ajá, Betsabe me dice que es una de las maravillas. Bueno, así le decimos, Betsabe, a la Capilla del Rosario de Puebla. Pero le decimos la octava maravilla, pero legalmente no está reconocida. Pero para los poblanos sí. Porque está toda la cúpula y todo eso bañada en oro. Es muy bonita. ¿Sale? Y ya si no lo han visto, les recomiendo, como dice Betsabe, que vayan a la Capilla del Rosario, van a Puebla, está cerca del centro histórico a 2 calles, y, y lo pueden ver, o sea, les piden una cooperación ahí de 20 pesos o algo así, van, entran
y la ven y es muy bonito, ¿no? Son como la riqueza de lo que sacaba de las minas, mucha sí quedó en las iglesias de nuestro país, ¿sale? Entonces, y otra parte pues se llevó para España, y otra parte pues se la llevaron las familias de esos mineros muy importantes. O sea que el dorado no estaba en las ciudades, estaba en el subsuelo del país, y sí estaba. Y muchas personas lo supieron explotar y obtener beneficios de esa parte. Aquí, por ejemplo, están ejemplos de ciudades que se fueron fundando. Viene en su libro en la 220, pero me pareció más bonito este mapa que encontré en el internet. Ahí se ve cómo hicieron el camino real de tierra adentro, ¿no? Que es y cómo iban sacando las riquezas de esta zona y conectando todo lo que después va a ser la Nueva España. Y ya después, pues nos ponen estas preguntas ya para terminar la clase. Que estas salieron en las de Aprende en Casa, pero sí quiero que las conteste. Dice, ¿qué características en común identificas entre las conquistas militar, espiritual e ideológica en la Nueva España? Después dice, ¿qué desafíos enfrentaron los militares españoles y sus aliados indígenas y los evangelizadores, o sea, los sacerdotes, en la región chichimeca? Dice, ¿cuáles de estas problemáticas no las habían experimentado los colonizadores en el centro de México? A ver, vean las 3 preguntas porque ahorita me van a ayudar a contestarlas. Nos quedan 7 minutos. Primero dice, ¿qué características en común? A ver, vamos acá. A ver, prendan su cámara tantito para que los vean un ratito. Ya vi que el obvio es Miguel Ángel. Entonces, a ver, ¿quién me dice ahí? ¿Quién quiere contestar una de las preguntas que tenemos ahí en que pusimos hoy? A ver. ¿Quién dice? A ver, pónganme aquí, alcen la mano, a ver. ¿Quién dice? ¿Quién conquista alguna de las preguntas? ¿Nadie? A ver, las preguntas que pusimos. A ver, tú, Miguel Ángel, ¿quieres contestar una? ¿Sí? Espérame, te prendo el micrófono. Espérame. A ver. Vale, ya te lo voy a prender, a ver. A ver, ¿qué decías, Miguel Ángel? Ya te lo prendí, a ver. ¿No? A ver, ¿quién más? A ver. ¿Alguien me dice la respuesta? Dices que no. ¿No? A ver, la primera. No la responden. ¿Tú, Liz? ¿No? A ver, espérame, te la prendo. Sale. A ver. Bueno, características común entre España y México. Bueno, lo que no era México. ¿O Ajá. cómo? Ajá, a ver qué Yo creo. características. Pues en la organización, ¿no? Porque casi tenían el mismo sistema de que igual ellos cobraban tributos como acá, y en que, ¿cómo se llama? Y en los que eran los ricos y en que eran los pobres, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Ajá. O sea, las clases sociales, había clases Ajá, en las sociales clases altas sociales. y clases sociales bajas, ¿sale? Eso sí, Ajá, es una característica que compartíamos, pero ya en una característica que no compartíamos era en la guerra, porque no, bueno, los indígenas luchaban para tener a esclavos para sacrificar, y los españoles luchaban para conquistar más territorios, o eso es y, lo que yo y entendí. sí, ajá, esa es otra característica. ¿Alguien más dice otra? ¿No? ¿Tú, Yoshi? ¿No? ¿Tú, a ver, Yael? ¿No? Bueno, entonces otra característica también es que los españoles fueron muy listos, o sea, eso quiero que lo vean. Vieron que eso era lo que les funcionaba a los indígenas y dijeron, pues, ¿para qué traemos? Si esto les funciona, pues así les sacamos el dinero igual como lo estaban sacando los aztecas. O sea, vieron que esa era la forma correcta de explotar a los indígenas y la siguieron teniendo. Eh, otra cosa, a ver, del norte. ¿Por qué les costó tanto conquistar el norte de México?
A ver, quiero que me digan esa. A ver, ¿quién me dice por qué se les costó tanto conquistar el norte de México? Es así, a ver, alguien que me diga, a ver, acá, en chat. A ver, ¿por qué les costó tanto el norte? A ver, Akari, ¿no me dices por qué les les costó tanto conquistar el norte? ¿No? ¿Ya no? A ver, después querían participar y casi no quieren contestar. El norte les costó trabajo primero porque los indígenas eran más violentos, ¿vale? No se dejaban. Andaban por un lado y luego se iban, regresaban y andaban por todos lados. No eran como en el centro de México que vivían ahí, vivían en muchos lados, vivían en donde ellos querían, se iban a donde querían y andaban en muchos lugares. A los indígenas del norte sí se dieron cuenta también cómo eran ya, porque ya llevaban 30 o 40 años los españoles viviendo en lo que actualmente es México y se dieron cuenta de cómo eran. Decían, no, pues esto nos van a molar, traen a mi hermano no, los tlaxcaltecas no, a los hermanos de otros pueblos los traen sometidos, los traen como animales, los golpean, les pegan, los maltratan y no querían eso para ellos. Decían, pues nosotros éramos bien tranquilos, éramos felices hasta que llegaron los españoles y no querían eso para su gente. Entonces por eso se resistieron, por eso pelearon, por eso se defendieron y por eso trataron de no estar sometidos como los fueron sometidos los del centro, porque se dieron cuenta cómo eran los españoles ya los habían analizado mejor y se dieron cuenta de que pues destruían las ciudades, que destruían los lugares, que acababan con los recursos, eso que todavía hacemos nosotros, ¿no? Como civilización, que llegamos, por ejemplo, ahorita que van a hacer el Tren Maya, van a ver que va a llegar y va a destruir muchas cosas que tiene en la actualidad México, ¿sale? Y por eso se resistieron a que los dominaran. Y los españoles fueron tan vivos que primero pelearon, lucharon casi 50 años y dijeron, sí, no podemos, pues tráete a las tlaxcaltecas que están guapas, la verdad, tráete a los tlaxcaltecas que están guapos, que emparenten con estos, regálales caballos, regálales toros, regálales chivos, regálales, lo que hacen los políticos actuales, regálales una cobija, regálales, tráeles un sacerdote, regálales una Biblia, y ya todo eso sirvió para que los indígenas del norte se tranquilizaran, empezaran a trabajar, empezaran a cultivar, se enrolaran con alguna familia tlaxcalteca, emparentaran con ellos y se tranquilizaron. Y ya después los españoles pues fueron, soborno, dice Elizabeth. Sí, eso ya no es soborno, es paz comprada, le pusieron los historiadores actuales a eso, ¿vale? Entonces vean cómo eso todavía se sigue haciendo. O sea que haya alguna bronca, pues ya lo que hacen es llevarles cosas y tengan, aquí está su tinaco. Y ya todo el mundo feliz y contento, ¿eh? ¿Sale? Entonces eso lo inventaron los españoles, ¿sale? Pues pongan aquí, hijos, vamos a ver cómo, pongan ahí presente, nos queda un minuto, en lo que se acaba la clase. Pongan presente para que se guarden y dejen ver cómo nos fue hoy de rating. Pues más o menos, 17, ahí nos fue. Bueno, estuvo mejor que otras veces. Bueno, pues vayan poniendo su presente y cuídense, sigan teniendo cuidado ahí en su casa, sigan usando cubrebocas y gel antibacterial y salúdenme mucho a sus papás también, ¿no? Que ahí los apreciamos. Pues ahí estamos en cuidado y nos vemos de aquí 8 días. El lunes no hay clase de Aprende en Casa porque es puente de Benito Juárez, ¿eh?